involucrado en la respiración. Por otra parte, habíamos dicho que era un órgano que obviamente está encargado de la voz, de la emisión de la voz. Y por otra parte, habíamos dicho también que tiene una función en la deglución. Entonces, esa función de la respiración se da gracias a este orificio glótico que están viendo a la derecha. En ese momento, ¿en qué posición? Vamos a ver si alguien se acuerda de la última clase de ¿en qué posición están las cuerdas vocales? ¿En abducción o en abducción? La imagen de la derecha. Sería en la abducción. Super. Muy bien, están en abducción. Entonces, tenemos dos posiciones de las cuerdas vocales. La imagen de la derecha, la abducción, están abiertas, están separadas, y ese es el momento donde el aire pasa, ¿sí?, hacia la tráquea, hacia los pulmones. En la imagen de la izquierda vemos que las cuerdas vocales están en abducción, están contraídas. La imagen de la derecha están relajadas, están separadas las cuerdas. La imagen de la izquierda están contraídas, están en aducción. Y bueno, entonces ese es el momento donde sale la voz. ¿Cómo sale la voz? Gracias al contacto que existe entre estas dos. Para que haya una voz adecuada, no tiene que haber ningún tipo de patología entre las cuerdas vocales, en la glotis, y tampoco en la supraglotis. La supraglotis era todo lo que estaba por encima de las cuerdas vocales. Entonces tenemos una masa en la supraglotis, obviamente también la voz va a sufrir cambios, ¿verdad? Entonces, para que se pueda dar esa voz con naturalidad, tenemos que tener libre. Incluso no es necesario que exista un tumor, incluso muchas veces con la irritación de la laringe ya tenemos disfonía, que es algo que pasa mucho en las laringitis virales, por ejemplo, ¿verdad? Pasa una infección, hay mucha hiperemia de toda la mucosa y el paciente queda con disfonía por unos días que después se recupera. ¿Sí? Y esa tercera función, que era la deglución, dijimos que era la vocal, a la pilotis. La pilotis es como un cartílago que es móvil, como una válvula, dijimos. En el momento que estamos respirando, la epiglotis tiene esta posición que estamos así cerca de la lengua. En cambio, en el momento de deglutir, esto se fecha totalmente. Entonces, el alimento que metemos aquí por la cavidad oral va hacia posterior, porque hacia posterior está la entrada al esófago. ¿Sí? Entonces, gracias a eso cumplimos esa función de gluturia también. Acá están las diferentes estructuras que habíamos visto ya. ¿Sí? El cartílago epiglotis es lo que está más anterior. Posteriormente, los aritenoides, ¿sí?, que son columnas uniformes. Cuerdas vocales en el medio, bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, ¿sí? A los costados, estos se llaman senos piriformes a los costados. ¿Sí? Y este espacio entre la lengua y la epiglotis también es un área donde se quedan muchos los alimentos, ¿verdad? Los cuerpos estaños que los pacientes vienen consultar, la mayoría se quedan acá, en este espacio. Cuando tenemos suerte, la valécula, se llama valécula lugar, valécula con B corta, valécula, o acá en los senos piriformes. Esto cuesta mucho más sacar, porque son como unas cavidades, unas hendiduras que tiene el cuerpo, y entonces el cuerpo extraño muchas veces se quiere esconder ahí. ¿Bien? Entonces dijimos que la laringe podía ser explorada con ayuda de diferentes materiales. Uno era esto, era el espejo laringeo, que introducíamos previa anestesia local, era un poco de luz en la boca con lidocaína, luego introducíamos el espejo y nuestra luz tenía que apuntar contra esto, ¿verdad? Entonces, al apuntar nuestra luz contra esto, se veía lo que había inferiormente.
Entonces, preguntas súper fáciles, de verdad, también salen de laringe. Por ejemplo, existe estructuras que encontramos a la laringoscopía, o existe que se puede ver con una nasofibroscopía. Otra pregunta era, ¿cuál es un estudio para valorar las cuerdas vocales? ¿O cuál es un estudio para valorar la laringe? Y no vayan a poner laringoscopía nada más, ¿sí? ¿Cuál estudio para ver la laringe? Laringe. O qué estructura pueden visualizar de la laringe y me ponen laringe. No me pongan algo más específico, ¿sí? Entonces, dentro de los estudios me pueden poner espejo laringeo, me pueden poner endoscopía rígida o laringoscopía rígida, y que era por la boca, y la otra opción es laringoscopía flexible o nasofibrolaringoscopía. ¿Sí? La nasofibrolaringoscopía era muy ventajoso porque duele menos, molesta menos y se ve toda la fosa nasal, nasofaringe, orofaringe, laringe. La laringoscopía de la boca, la laringoscopía rígida, muchos pacientes tenemos que tienen mucha náusea, no pueden abrir la boca, cuesta hacerles. Pero igual es una opción, ¿verdad? Tenemos aquí las cuerdas vocales, el espacio entre los dos dígitos que se llama glotis. Lo que se ve ya son los anillos traqueales. Y la laringoscopía podía ser indirecta cuando mirábamos con cualquiera de estos estudios. Todo esto se llama laringoscopía indirecta. Y gracias a un instrumental estamos viendo una imagen invertida, ¿sí? Pero en la vida real, cuando vamos a hacer cirugía de la laringe o para hacer la intubación, se hace la laringoscopía directa, se ve una pala baja lengua y se introduce la cámara. Vamos a ver algunas patologías, las más comunes nada más, les voy a confirmar cuáles son las más útiles. Vamos a hablar en los niñitos, ¿verdad? Patología laríngea en los niñitos. Muchas informaciones. Solo hablamos de las más comunes, ¿sí? Diferentes patologías. La más común es la primera, la laringomalacia. La laringomalacia, una enfermedad que todavía siempre está en estudio, no se determina demasiado bien el origen, pero lo que sí tenemos nosotros muy claro ya es que se asocia a los niños prematuros. Enfermedad observada en niños muy chiquititos, ¿sí? Los que no nacen a término, los que nacen antes son más propensos, tienen más riesgo de tener laringomalacia. Obviamente cualquiera podría tener, pero es más común en ellos. Entonces, acá están algunas características comunes: epiglottis omega, los ligamentos aritenoepiglóticos cortos, aritenoides redundantes abultados. No hace falta que ustedes sepan esto, ¿verdad? Solamente quiero que sepan, en el caso que se pregunte cuál es la malformación más común en los niñitos, esta. Les voy a mostrar cómo se ve. Tiene un interior inspiratorio al meter el aire, tiene buen pronóstico. Se presenta cuando los niños son pequeñitos, primeras semanas de vida, y si no se complica demasiado, vamos haciéndole controles nada más. Entonces, si se complica, si el cuadro no va bien, entonces en esos casos sí se opera. ¿Cómo se ve? Miren la forma normal, es más para que ustedes conozcan esta patología, una vez para que hagan el diagnóstico y se compliquen, en el cual se ve bien la epiglotis. En síntesis, ven como la epiglotis acá tiene esta posición. Esta es la forma normal de la epiglotis. Esta acá son los cartílagos aritenoides, dijimos. Hay una unión entre este cartílago y el otro, y a esos le llamamos los pliegues. Pliegues se llaman las uniones, y están en este caso súper separadas. Entonces el paciente está formando y
todas las estructuras están bien separadas. ¿Qué es lo que acontece entonces en la laringomalacia? Miren la forma que tiene la pilotis. Desde que sea como el caso normal, que vimos que era una pilotis así, de esta manera, así, tiene una forma, se le dice enomega. Vamos a mirar un video para que se entienda. Miren la forma que tiene la pilotis para empezar. Y vamos a ver cómo se moviliza en el momento del llanto, porque presenta un colapso. Y el problema no es en la glotis. Acá está la glotis que está ok. El problema es en la supraglotis. El problema es más bien en la epiglotis y un poquito en esos pliegues que dijimos. Hay un colapso de las estructuras supraglóticas. Miren, hay diferentes grados de laringomalacia. Ahora hay algunos grados que, como habíamos visto acá, afectan solo la epiglotis, otros afectan la aritenoide, otros a los ligamentos. Esto, por ejemplo, está muy lindo, ¿verdad? Esto sería una laringomalacia donde hay un colapso de la epiglotis, pero no llegan a obstruir totalmente a la glotis. Ven, en todo momento igual sigue permeable la glotis. Entonces este niño va a venir porque al momento de llorar, al momento de meter el aire, hace un sonido. ¿Sí? Tiene un sonido característico, el estridor. Esto está un poco más avanzado, miren. Colapso total. Cierra todita la epiglotis, colapsa la glotis. ¿Ven? Entonces esto está un poquito más feo, ¿verdad? Un poco más complejo. Y nosotros, como les dije, tenemos dos opciones con estos pacientes. Una opción, que es la más común, expectamos. Pero si ocasiona cianosis, desaturación, y por otra parte, ¿qué otro síntoma creen que le podría dar a este niño? Aparte de ese síntoma, o aparte de esos problemas respiratorios, ¿qué otros síntomas basados en las funciones que tiene la laringe? Sí, cierto, ¿verdad? Muchas veces esa voz podría no ser una voz clara, ¿verdad? O sea, en este caso, es que pacientes niños no van a hablar propiamente dicho, pero sí van a llorar, ¿verdad? Entonces, en este caso sería cierto que podrían tener un cambio en lo que es la voz, pero algo importante que no me dijeron, disfagia. ¿Por qué? Porque la epiglotis, que era importante para el pasaje de los alimentos hacia el esófago. Y esta es una epiglotis que no sirve para nada. Es una epiglotis dura, ni no se mueve, no cumple esa función. Entonces, ¿en qué caso le vamos a operar a estos chicos? Y cuando tienen desaturación, dificultad respiratoria, o si tienen mucha disfagia, no suben de peso. Entonces ahí tenemos que liberar los pliegues para que no esté tan tensa la epiglotis, y a veces se reseca también un poco de la mucosa para que exista más espacio, ¿verdad? En síntesis, ¿qué es lo que quiero que sepan de esto? Que esta es la malformación más común en los niños, la laringomalacia. El tratamiento, la mayor parte de las veces, es expectar. A medida que el paciente crece, estos cartílagos van volviéndose más duros y dejan de colapsar, porque lo que se dice que existe es un colapso. Colapsa la laringe de tan blanda que está. Entonces, ¿en quién vemos más? En niños prematuros. Eso es lo más importante. Hasta ahí, en todo caso, podrían saber para el examen, ¿sí? Bueno, malformación más común es esa. Otras, esta, yo no les voy a preguntar. En todo caso, de malformaciones pueden ser esos datos que le dije de la laringomalacia, o
O bien otra pregunta para otra fila puede ser citar malformaciones y máximo se piden 2 malformaciones, ¿verdad? Entonces cualquier malformación. Primero, laringomalacia y otras vamos a ver ahora. Así que esto es solamente para que ustedes vean un poquito, no hace falta que aprendan demasiado. Que no les voy a preguntar, las membranas laringias, ven ustedes cómo se ven aquí las cuerdas vocales, y de un lado la cuerda, ¿qué pasa? Mi mouse no está andando muy bien. Bueno, la cuerda de un lado, la cuerda del otro, y ven cómo en este espacio que debería estar libre, que debería estar permeable, creció una membrana, o sea, está ocluyendo gran parte de la glotis. Obviamente le va a dar muchísima disfonía, dificultad respiratoria, entonces esto sí tenemos que operar, ¿verdad? Esto sí se opera, ¿verdad? Esto se asocia muchas veces a otras malformaciones también del cuerpo. La estenosis subglótica, dijimos nosotros que teníamos todo lo que está aquí. Estas son las cuerdas vocales. El espacio entre las cuerdas vocales se llama glotis. Y todo lo que está por encima, todos estos cartílagos se llaman supraglotis. Sí, todo lo que está encima de la glotis. Y el espacio que está por abajo, está 1 centímetro por abajo, se llama subglotis. Luego ya comienza la tráquea. ¿Sí? Y esta es una patología súper común en los niños y en los adultos. ¿Por qué vemos? Se llama estenosis subglótica. Esta es la glotis. Ven ustedes como en este caso se ve súper permeable, se ve hasta la tráquea. Asociada a la intubación, metemos acá un tubo en la laringe que queda por mucho tiempo. En la clase anterior habíamos hablado un chiquitito de traqueostomía. ¿Se acuerdan? Y les hace una pregunta que es muy general y que les va a servir también para la vida. Un paciente que está complicado, ya sea un niño o un adulto, está por un cuadro de sepsis o cualquier cuadro que necesite intubación, ¿hasta cuánto tiempo es seguro dejarle la intubación? Dejarle tranquilo, y en qué momento decidimos, bueno, le voy a hacer una traqueotomía. ¿Hasta cuánto tiempo dejamos habitualmente? Hasta las 2 semanas, 14 días máximo puede durar el tubo. Y después, si el paciente tiene un mal pronóstico, se va a quedar más tiempo internado, hay que hacer una traqueotomía. ¿Por qué hay que hacer la traqueotomía? Porque si dejamos el tubo más tiempo, tenemos riesgo de estenosis. Entonces, la estenosis, esta es la causa más común. Hay causas congénitas que son súper raras, ¿verdad? Pero la mayor parte de los casos vemos asociado a una intubación prolongada. Entonces, vamos a ver si se observa este videito. No es muy lindo porque esto se hace con niños llorando, ¿verdad? Entonces, pausa un ratito el video para que entiendan. La epiglotis, acá están los cartílagos arytenoides, estas son las cuerdas vocales. Entonces, este orificio se llama glotis. Y la glotis, ustedes vieron en el video que en la imagen que les mostré cómo tenía que estar permeable, libre, ¿sí? Entonces, en el caso de una estenosis, quiero que miren cómo aquí debajo no se ve la tráquea. Acá se ve un material, ¿sí?, que va a corresponder entonces a fibrosis, ¿sí? En principio, si por ejemplo uno de ustedes se hace una intubación para una cirugía y esa cirugía dura 2-3 horas, se le saca el tubo y obviamente que igual puede sufrir un poco de hiperemia, congestión, lo que es la cuerda vocal, la subglotis, pero si dejan un tubo a presión grande por 15 días,
es muy probable que haga una estenosis. Entonces, vamos a mirar otra vez. Todavía no sé, ahí se me va a empezar a ver. El niño llora, estridor espectacular. Aparte de eso, también hay mucho colapso del aritenoide. El aritenoide está gigante también. Ese es otro allá. Miren cómo en el momento del llanto, la aritenoides está acá detrás, casi contacta con la epiglotis. Ese también se llama laringomalacia, cuando hay un colapso de la supraglotis. O sea, dos problemas tiene este pobre chico. Uno, que es el caso que les mostré. Miren acá el orificio de la glotis. Este es el espacio por donde el chiquito está respirando. Y todo esto es el material de estenosis. Entonces, hay que operar. La estenosis se opera. Por una parte eso, la estenosis, y por otra parte, ven, esta es la epiglotis y lo que está acá atrás es la aritenoide. En este caso, ven cómo la aritenoide también está gigante, está redundante, enorme, inflamada. Y la laringomalacia puede ser porque la epiglotis feixe la glotis, o puede ser porque la aritenoides cierre la glotis. Eso vimos en la laringomalacia hace un rato. Y miren un poco esto cuando llora. Les podemos poner de vuelta. ¿Ven cómo la aritenoides está contactando con la epiglotis casi? Está enorme la aritenoides también. Entonces este chico está súper complicado. Hay que hacer una cirugía de aritenoide, cirugía de estenosis subglótica. Dos cirugías hay que hacer a este pobre chico. Y eso probablemente podría mejorar si no se intubaba y todas esas cosas. Muchísimo actividad inspiratorio, expiratorio. Hay que operar. Este sí se puede complicar, puede desaturar. Y ven el pequeño espacio que hay en la subglotis. Esta es una forma que se puede utilizar. ¿Sí? Ven, se ve la estenosis, es importante alrededor. El material fibrótico que está cerrado en casi todo. Y se hace hoy día una opción es una dilatación con un balón. Se mete en ese orificio y se trata de romper esas adherencias, romper esa fibrosis. Obviamente esto hacemos con anestesia general, ¿verdad? Anestesia general, y ven ahí cómo se está tratando de ampliar el orificio. ¿Sí? Entonces, se clasifican en grado en base a qué tanto obstruyan la glotis. ¿Sí? Grado leve, tratamiento, profilaxis normal, y grado más avanzado se opera. Parálisis de cuerdas vocales, que una de las dos cuerdas vocales no se pueda movilizar, es un poco raro también de forma congénita, pero sí puede aparecer en los chicos, ¿verdad? Normalmente vemos mayormente estos cuadros de parálisis en los adultos. ¿Sí? En los adultos. ¿A qué cirugía se puede asociar la parálisis de las cuerdas vocales? Cirugía común. Un segundito.
Seguimos. Esta parálisis de cuerda vocal les cuento, chicos, que en casos los adultos, la mayor parte hemos adquirido la parálisis, puede ser por tumores, pero lo más común en un paciente previamente sin disfonía es asociado a una cirugía de la tiroides. Tiroidectomía, ¿verdad? Parálisis si es unilateral, no da tanto problema, si es bilateral es súper jodido. Entonces miren un poco en este video, en este caso, ven ustedes cuerda vocal de este lado, que se ve derecho en la imagen, pero es izquierdo en la vida real porque es una laringoscopía indirecta. Entonces ven cómo se mueve súper bien la cuerda vocal, en este caso del lado izquierdo, y el lado derecho está quieto, está paralizado. Y además de eso, nosotros describimos cómo está paralizado. Si está paralizado en aducción o abducción. ¿En qué posición se quedó la cuerda vocal? Porque tiene esas dos opciones. Dígame en qué posición está la parálisis. ¿Ven? Como una de las dos está paralizada en este caso. Y la cuerda vocal, en este caso del lado derecho. Decime María, casi te animaste. Abdução. Así mismo, una parálisis en abducción. Vi que escribió ahora Nayara también. B, pero con B grande. No sé cómo le dicen ustedes en portugués, pero no es B cortito. Sí mismo. Bueno, y eso vemos muchísimo, como les dije, después de una cirugía de tiroides. Entonces, parálisis cuerda vocal en los niños es muy raro. Si es unilateral no hay tanto drama, si es bilateral ahí sí se complica más. Y obviamente si es una parálisis en aducción, porque si es una parálisis en abducción las dos cuerdas se quedan quietitas abiertas no pasa nada tampoco. Pero si las dos se quedan en la línea media, ahí sí está complicadísimo. Bueno, vemos ahora en los adultos patología de las cuerdas vocales. Bueno, primera enfermedad, pólipos. Pólipos. Entonces, también ustedes cómo tenemos nosotros aquí una masa, ¿sí? Que en este caso esto nosotros consideramos como tumor inflamatorio. Enfermedades que son tumores inflamatorios. ¿Qué significa eso? Que realmente no es que son neoplasias, no es que tienen mitosis acelerada, no es que esto se puede degenerar. Son tumores inflamatorios, consecuencia entonces de una irritación crónica, ¿verdad? Factores, entonces, que te pueden predisponer al pólipo, ¿cuáles parece que sería? Factor que podría irritar la laringe. Factor de riesgo para la presentación de pólipos cordales, pólipos de las cuerdas vocales. Entonces vemos la ERG, enfermedad por reflujo gastroesofágico, el uso crónico de alcohol y tabaquismo. Son los tres factores de riesgo más comúnmente asociados a los pólipos inflamatorios. ¿Sí? Segundo, hablamos de en dónde está situado. Ven ustedes, esta es una cuerda vocal y esta es la otra. ¿De dónde sale? De aquí. Ahora de una cuerda vocal está saliendo. Entonces, el pólipo es unilateral. ¿Sí? Los pólipos de las cuerdas vocales son unilaterales. ¿Por qué síntoma va a venir este paciente? Principalmente va a venir por una disfonía, y si es que ese pólipo es muy grande, también le puede dar un poquito de paranoide, principalmente cuando se acuesta
le puede dar un poco de tos, que es una tos seca, ¿sí? Tos seca, ¿por qué ellos tosen? Porque tienen una sensación de cuerpo extraño, sienten que tienen algo en la laringe, ¿ok? Entonces, una tos seca y en ocasiones un poco de dificultad respiratoria, un poco de disnea, pero generalmente es al acostarse esa dificultad. ¿Okay? Entonces ya saben ustedes, factor de riesgo para que se presente el pólipo. Saben también que afecta solamente a una cuerda vocal, los síntomas, y esto se opera, cirugía. Vamos, ¿verdad? Una linda cirugía porque es un tumor súper bien delimitado y la disfonía va a mejorar sin dudas. Pólipos inflamatorios, no se vayan a confundir de algo que vimos en sinusitis, que eran los pólipos nasales. Los pólipos nasales en la sinusitis se le llaman a los tumores asociados a alergia. En este caso no tienen nada que ver con alergia. A veces les pongo en el examen así. Y en el examen final entran todos estos conteúdos. Entonces dice pólipos de cuerdas vocales se asocian y me ponen alergia. No, se asocia a reflujo, se asocia a alcoholismo, ¿sí? No se vayan a confundir. Por eso les estoy tratando de recordar. Segunda enfermedad, nódulos. Los nódulos de las cuerdas vocales, para empezar, podemos decir que a diferencia de los pólipos, los nódulos son bilaterales. ¿Sí? ¿Y por qué salen estos nódulos? Por el contacto intenso, el contacto exagerado de las cuerdas vocales. Entonces, ¿cuál podría ser el factor predisponente? Mi profesión. Entonces, vamos a ver esto más comúnmente, los cantantes, los docentes, gente que usa de forma crónica y exagerada la voz. Y en esos pacientes, entonces los pólipos son como unas, se le dicen otras especialidades, trauma, todo, cosas así, ya tuvieron, son como unas callosidades, son como unas lesiones que aparecen por ese contacto, ¿sí? Tanto contacto, y crece, y son chiquititos. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo actúan estos pacientes? Por una disfonía. ¿Cómo es la disfonía de estos pacientes? Estos pacientes se levantan a la mañana, tienen linda voz normal, va pasando el día, se va apagando la voz, ¿sí? Entonces cada vez empeora, se edematiza un poco más esos nódulos, el paciente va perdiendo la voz a lo largo de su jornada de trabajo y después de una noche de descanso, a la mañana descansa, mejora la voz. Como que esos nódulos vuelven al tamaño un poquito más pequeño y entonces tenemos una disfonía que empeora a lo largo del día, ¿sí? Entonces asociada a ese uso exagerado, y tenemos dos opciones. La mayoría de los casos, pero como el pólipo es más chiquitito que el nódulo, es más chiquitito que el pólipo es mucho más sintomatológico, ¿verdad? Así mucho más complicado, le puede dar muchas más molestias al paciente. En cambio, el nódulo, al ser muy chiquitito, nosotros primero optamos por una fisioterapia. Le decimos que vaya con el fonoaudiólogo, que el fonoaudiólogo le hace unos ejercicios y se va viendo si mejora con eso, ¿verdad? Y si no hay mejoría, demasiado síntomas le da, entonces podemos hacer una cirugía. El problema es con la cirugía en estos casos que dijimos que son muy chiquititos los nódulos, es que nosotros no es que tan bien le podemos sacar solo al nódulo, porque no es como el caso anterior, que se proyecta la línea media, que tiene un pedículo de fijación. En estos casos tenemos que sacrificar un poquito de cuerda vocal sana. Así que no podemos asegurar que esa disfonía va a mejorar. Por eso le indicamos primero que vaya al fonoaudiólogo, a hacer unos ejercicios del pescozo,
Recuerdan ustedes que teníamos músculos que eran extrínsecos, músculos intrínsecos del cuello, de la laringe. Entonces ayudan mucho esos ejercicios para que se relaje un poco el cuello. Bueno, otras patologías, era un paciente que había visto 30 años, 6 meses de disfonía, tos seca y hemoptisis. Le hizo una nasofibrolaringoscopía y se veía esta tumoración que era bien delimitada, ¿sí? Y tenía un pequeño área con fibrina. No sabía qué era esto, era una cirugía, saqué completito hemangioma. Muy benigno de la laringe. Esta es una enfermedad, un poquito argel. Primero otra vez, 3 minutitos, chicos. Un ratito me están llamando al hospital. Voy a tener una llamadita. Seguimos, falta poquito.
Bueno, vamos a seguir. No, una patología que parece en niños pequeñitos. No es una congénita como las anteriores, pero sí es común en los niños. Papilomatosis laringea. Entonces, lo que crecen son estas lesiones verrucosas, ¿sí?, que afectan la glotis, la supraglotis. Factor de riesgo para presentar la papilomatosis que les enseñaron. Yo no todavía gine que ustedes, ¿verdad? Pero pueden saber por cultura general. Factor de riesgo, entonces para presentar papilomatosis, ¿cuál es? Infección por HPV, ¿verdad? Tengo acá el video de la papilomatosis. Bueno, la papilomatosis es una lesión súper argel, súper complicada en los niños, porque ¿cuál es el problema con la papilomatosis? Estas son enfermedades muy recurrentes. Uno le saca la lesión papilomatosa, vuelve a crecer, le saca, vuelve a crecer. Entonces son enfermedades que son muy complejas y lastimosamente afectan mucho a los niñitos. Voy a mostrar el video. Una niñita que había acudido al consultorio. Vamos a dejar al final eso. Vamos a seguir con este slide y al final les voy a compartir un video de la paciente. No hace falta que aprendan, pero solo les estoy mostrando pacientes de 30 años con un poquitito de dificultad respiratoria al momento de acostarse. No tenía demasiada disfonía. ¿Dónde está ubicada esa lesión? ¿Dónde ven ustedes, chicos, que está ubicada la lesión de la paciente? Les voy a poner el video y quiero que me respondan. ¿A qué nivel? Cortar mi voz que no se vea, que no se escuche, pero ¿dónde está ubicada? Vamos otra vez. Dígame. Está ubicada en la subglotis. Por eso no tenía problema en las cuerdas vocales. Miren, sus cuerdas vocales están libres, pueden unirse bien, buena cooptación, y el problema está abajo, en la subglotis. Pero no tenía solamente ya, no tenía disfonía. Entonces le hizo una cirugía, una pequeña biopsia de eso, y carcinoma camoso, ¿verdad? Hizo radioterapia, gracias a Dios, bajó totalmente esa lesión. Vamos a ver después, tumores más avanzados, la laringitis también, pueden ser de diferentes causas, infecciosas, virales, bacterianas, ¿sí? Hay muchas causas de disfonía, ¿verdad? Como dijimos, laringitis alérgica por medicamentos, ¿sí? Autoinmunes, muchísimas causas. Entonces, esa disfonía asociada al paciente resfriado, ¿sí? Es por una congestión, es algo transitorio. Hay laringitis por virus del herpes, un poco más compleja. Las laringitis bacterianas, o también denominadas epilotitis, estas sí son gravísimas. No es lo mismo una laringitis viral que una laringitis bacteriana. Se dematiza la epilotis y obviamente esto le va a dar una dificultad respiratoria inmediata al paciente y le puede llevar a la muerte. ¿Sí? Mirar eso que les dije. Voy a compartir un pequeño trabajito que presenté en un congreso, ¿sí?
250 pacientes más o menos estudiados. Vamos a ver los casos. Esto les voy a mostrar. Este les mostré, ¿verdad? El hemangioma, la papilomatosis laringea. Esta era un caso de una niñita que tenía, creo que tenía 3 años más o menos, y los pediatras le trataban como una laringitis infecciosa recurrente. Entonces constantemente iba al hospital, no mejoraba nunca, volvía a tener. Yo le escuché a la niña y dije, no, esta no es una infección, esta tiene algo que le está obstruyendo su laringe. Por la forma de su llanto, el estridor espectacular, nasofibrolaringoscopía, metí la cámara en la nariz, nasofaringe, ver el audio de la enfermera, y ven ustedes esa masa. Cada vez que la niñita hacía inspiración, colapsaba. Inspiración, salía un poquitito. Inspiración. Y ven cómo está ocluyendo casi toda la glotis. Esta es una urgencia. Hay que sacarle sí o sí. Sacarle esa tumoración vegetante. ¿Sí? Porque está ocluyendo la glotis y es muy riesgosa. Bueno, ¿por qué una niña de esta edad tiene papilomatosis? 3 años, 4 años. ¿Cómo se transmite la infección por HPV? La vía más común es de forma sexual, ¿verdad? Forma sexual, como una infección. Y en este caso, ¿por qué una niña tan pequeñita tiene? Y lo más probable es porque es una infección del canal del parto, una transmisión. Por eso está contraindicado. En ciertos casos van a ver en ginecología. Hay algunos casos de contraindicación de parto vaginal. Hay que hacerle parto cesárea, ¿verdad? Entonces cualquier tipo de infección en la vagina o en el cuello uterino va a contraindicar eso. Puede ser infección por HPV, sífilis, VIH, son contraindicaciones de parto vaginal. Entonces por eso se ligó la pobre niña, lesión papilomatosa, ¿verdad? Y lo que les expliqué, que no es tan positivo, sacar el audio otra vez, es que estos vuelven a recaer muchas veces, estos pacientitos. Es todo un arte meterle. Nosotros nos imaginamos en el niño cómo meter la cámara. Ahí se ve de vuelta, en la masa, se mueven las cuerdas vocales, pero la tumoración está ocluyendo casi toda la glotis. Una urgencia total. Obviamente la niña lloraba mucho cuando le hacía el estudio, pero había que hacerle el buen diagnóstico, ¿verdad? A ver, otra patología. Ya después de su cirugía la niña encontró a los 1 mes más o menos, ya estaba sin la masa, pero quiere volver a crecer en pequeñas áreas donde se quedan esa mucosa ya con displasia, o quiere volver a crecer, entonces hace recurrencias muy rápidas de esta enfermedad. Es un poco complejo, por eso la papilomatosis en los niños. Cuanto más pequeño sea el niño con papilomatosis, peor es el pronóstico. Esto en principio puede afectar la glotis, supraglotis, después va subglotis, tráquea, pulmones, cáncer, se puede transformar a cáncer, carcinoma. Entonces no es tan positivo su diagnóstico. Vamos a ver fosa nasal, coana, nasofaringe, orofaringe. Es una patología diferente, un edema de las cuerdas vocales. Miren cómo las cuerdas vocales eran blancas normalmente y este paciente tiene un edema súper importante de las cuerdas vocales.
cirugía de la subglotis. Cada vez que traga, me parece una pequeña parecida de una de las cuerdas vocales, súper fea la glotis de este paciente, no tiene casi espacio. Neoplasias en etapas no muy avanzadas, esta otra bien delimitada, pero está en subglotis que le mostré. Y estos son los clásicos carcinomas camosos. ¿Ven? Una masa gigantesca. ¿Por dónde respira el paciente? Por ese espacio chiquitito que se ve negro. Y obviamente parálisis de cuerda vocal asociado a invasión del tumor, mucha dificultad respiratoria, factor de riesgo principal para carcinoma escamoso, que es el más común de la laringe, tabaquismo, principal factor de riesgo. Otro factor de riesgo también es la infección crónica por HPV. Se puede transformar, ¿no? Otorga mejor pronóstico la infección crónica por HPV. Que tienen pacientes con antecedentes de mucho tabaquismo, alcoholismo, mal pronóstico para respuesta a la quimioterapia, ¿verdad? Y esto sí o sí hay que hacer una traqueotomía. Estos son pacientes complejos, no se quieren operar, no se quieren hacer la tracheo, porque muchas veces tenemos que hacer la laringectomía total, sacar todo, acá está todo complicado, las cuerdas vocales, la banda ventricular, el aritenoide, se hace la laringectomía total, el paciente nunca más va a hablar. Entonces es una decisión que a algunos les cuesta, ¿verdad?, tomar, y entonces a veces optan por dejar a libre evolución y obviamente van a morir de una dificultad respiratoria aguda en algún momento. Pero algunos, la mayoría en realidad decide eso, ¿verdad?, no hacerse la laringectomía total y dejar que avance, se hace una tráqueo, ¿verdad? Pero no se van a curar si no se sacan. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda?